Como sabemos, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, o también llamada inercia, tiene volumen, es divisible, es impenetrable, es porosa y está constituida por moléculas. Las moléculas a su vez están formadas por átomos y los átomos por protones, neutrones y electrones. Todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos es materia. Incluso existen entidades que no nos son perceptibles y obviamente están hechas de materia. La materia la podemos encontrar en estado inerte, como en las montañas, las nubes, el aire, los vehículos, etc. O de forma viva, que sería por medio de las plantas, es decir, la flora, la fauna, es decir, los animales. Nosotros mismos estamos hechos de materia. La materia se encuentra en los tres estados que conocemos desde la primaria, que sería el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Pero existen otros estados no menos importantes ni lejanos a nosotros. El cuarto estado de la materia se llama plasma. De hecho, se dice que la mayor parte de la materia del universo está en forma de plasma. Toda la materia que constituye a una estrella como nuestro Sol está hecho de plasma que, de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura, les permiten emitir luz. El quinto estado de agregación de la materia es un condensado ultrafrío llamado condensado Bose-Einstein, que es una concentración especial de átomos que fue prevista teóricamente desde 1924 y que fue comprobada la posibilidad de su existencia en 1995, y recientemente se hizo realidad la existencia de este estado de la materia en la Estación Espacial Internacional, y que tendrá una gran influencia en la siguiente generación de computadoras, que son las computadoras cuánticas. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco, bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de las propiedades particulares de la materia en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. Bien, ahora vamos a hablar de las propiedades particulares de la materia cuando se encuentra en los diferentes estados de agregación, que como sabemos son los sólido, líquido y gaseoso, aunque sabemos que existen otros estados como es el plasma, el supermetálico, el superfluido, etc. Pero bueno, nos abocaremos a los tres primeros. Tenemos que las propiedades de los estados de agregación se explican con base en la teoría cinético-molecular, cuyo modelo, cuya representación la tenemos en este dibujo, en este esquema, donde ya hemos comentado de que internamente la materia tiene energía potencial debido a que existen fuerzas de enlace, fuerzas de unión o fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen a la materia, y tienen energía cinética debido a que las partículas se encuentran vibrando, se encuentran en movimiento respecto a ciertas posiciones. De esta manera tenemos que el estado sólido, que se caracteriza por tener volumen y forma definida, se explica con base en este modelo, y decimos que en los sólidos la energía potencial, es decir, las fuerzas de enlace o las fuerzas de unión, son mucho más grandes que la energía cinética. Podemos imaginar que estos resortes son muy rígidos, que solo permiten el movimiento, la vibración respecto a posiciones fijas. Tenemos que en el caso de los gases, la energía potencial es muy pequeña, las fuerzas de enlace son prácticamente nulas, y entonces la energía cinética es mucho más grande que la energía potencial, de tal forma que las partículas son prácticamente libres. Y tenemos como punto intermedio, bueno, por esta razón es que los gases toman la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Como punto intermedio decíamos que los líquidos, pues hay algo así como un equilibrio entre estas energías. Tenemos que en los líquidos la energía potencial es aproximadamente igual a la energía cinética, de tal manera que las fuerzas de enlace son más pequeñas que los sólidos, lo cual permite el movimiento, permite una mayor libertad en las partículas de los líquidos. Por esta razón, los líquidos, aunque tienen volumen definido,
toman la forma del recipiente que los contiene. Bien, ahora pasamos a ya las propiedades específicas de los sólidos. Empezamos con los sólidos, donde para empezar los sólidos se pueden clasificar en sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Tenemos que en los sólidos cristalinos las partículas que lo constituyen toman la forma o tienen una ordenación específica geométrica que se repite a lo largo de toda la masa del sólido. En cambio, los sólidos amorfos no constituyen o no respetan esa formación geométrica, ese modelo geométrico básico que se repite. Bien, una vez después de esto, pues ya hablamos de la primera propiedad de los sólidos, que es la dureza. Tenemos que la dureza pues es la resistencia que presenta un sólido a ser rayado o a ser perforado. Para medir la dureza de los sólidos, pues tenemos la escala de Mohs y el número de Brinell, entre otras, donde la escala de Mohs, por ejemplo, es una escala que consta de una serie de números del 1 al 10, donde el 1 corresponde al material menos duro y el 10 al material más duro, y de ahí se van ubicando los diferentes materiales en función de su dureza. Tenemos que el 1 corresponde al talco, el 2 corresponde al yeso, y así nos vamos hasta que el 9 corresponde a un material llamado coridón, y el 10, que sería el material más duro de esta escala, corresponde al diamante. Y tenemos además, para medir la dureza, el número de Brinell, como ya comentamos. Bien, la segunda propiedad de los sólidos es la fragilidad. Esta propiedad consiste en que los sólidos se rompen cuando se les aplica de manera brusca una fuerza, aunque sea de valor relativamente pequeño. Tenemos como materiales frágiles al cristal y a la porcelana. En general tenemos que los materiales muy duros son a la vez demasiado frágiles. La tercera propiedad es la elasticidad. Tenemos que todos los sólidos se deforman cuando le aplicamos una fuerza de cierto valor. Le aplicamos una fuerza, y cuando dejamos de aplicar la fuerza puede suceder una de dos cosas. El cuerpo recupera su forma y volumen original. En ese caso decimos que la deformación es elástica, o puede ser que el sólido ya no recupere su forma ni su volumen originales, o que se rompan, y en ese caso hablamos de una deformación inelástica, o también llamada plástica. Podemos ejemplificar estos casos con este cuerpo, que pues es un resorte. Le aplico una pequeña fuerza y pues quito la fuerza y recupera su forma original. Entonces tenemos un límite para estas deformaciones elásticas, pero puede suceder que yo aplique una fuerza demasiado grande, rebasando ese límite que permite la deformación elástica, y haría la siguiente operación, de tal manera que el cuerpo ya no recuperó su forma original, ya quedó deformado. Puede quedar deformado de manera permanente, o puede, si le aplico una fuerza excesivamente grande, puede romperse, y como dijimos, en este caso estaríamos hablando de una deformación inelástica, o también llamada plástica. Bien, pasamos a la cuarta propiedad, que se refiere a la ductilidad. La ductilidad es la propiedad de los sólidos, en particular de los metales, que permiten la formación de hilos delgados de cierto diámetro. Tenemos que entre más delgado sea el hilo que se puede formar con un material, decimos que el material es más dúctil. Y dentro de los materiales más dúctiles tenemos a la plata y al platino. Tenemos que en el caso del platino se han formado hilos tan delgados, donde podemos hablar del diámetro del hilo, y en este caso del platino tenemos que se han formado hilos que tienen un diámetro tan pequeñito, que son tan delgados, donde su diámetro equivale a 3 centésimas de micra, donde recordamos que una micra pues es la milésima parte de un milímetro. Finalmente, como número 5 de las propiedades de los sólidos, hablamos de la maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad de los sólidos, otra vez en particular de los metales, que nos permiten la formación de láminas o placas delgadas como esta. Tenemos que dentro de los materiales más maleables tenemos al oro, pues se han generado láminas de oro, placas de oro tan delgadas, equivalentes, cuyo espesor, que sería esta
grueso del material, tenemos que del oro se han generado láminas de hasta un nanómetro, donde un nanómetro corresponde a la 1.000.000.000ª parte del metro. De esta manera acabamos las propiedades de los sólidos y continuamos. Bien, ahora pasemos a las propiedades particulares de los líquidos. Podemos mencionar a la adherencia y la cohesión, y esto sucede cuando tenemos un líquido en contacto con un sólido. Tenemos que aparecen dos fuerzas en la interfase, en la superficie de contacto, aparecen estas dos fuerzas que son opuestas. Tenemos que la cohesión son las fuerzas que existen entre las partículas del líquido, y la adherencia es la fuerza que ejerce el sólido sobre las partículas del líquido. Dependiendo de la relación entre estas dos fuerzas, de sus valores relativos, es que tenemos diferentes fenómenos o dos situaciones en particular. Tenemos que cuando las fuerzas de adherencia son mayores que las fuerzas de cohesión, como sucede cuando tenemos agua derramada sobre un vidrio, por ejemplo, sobre un vidrio limpio, tenemos que las moléculas de agua se adhieren al vidrio mojándolo. Y tenemos la otra situación que sucede cuando, por ejemplo, el mercurio lo derramamos sobre un vidrio limpio. En este caso, el mercurio no moja el vidrio debido a las fuerzas de cohesión, que son más grandes que las fuerzas de adherencia, y de tal manera que, como consecuencia de esto mismo, el mercurio se forma a través de una esfera aplastada debido a la gravedad. Ahora hablamos de la tensión superficial. La tensión superficial se debe a las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido. Aquí tenemos un líquido, por ejemplo, con este dibujo representamos a un líquido del cual observamos una molécula, una partícula en el seno del líquido, el cual es atraída por otras moléculas que están alrededor de dicha partícula, y bueno, tenemos fuerzas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, etc. De tal manera que estas fuerzas se cancelan mutuamente, teniendo una fuerza resultante o una fuerza neta igual a 0 sobre esta partícula. Pero ahora observamos lo que pasa con las partículas que se encuentran en la superficie del líquido, donde tenemos que hay fuerzas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, pero no existen fuerzas hacia arriba, de tal manera que existe una fuerza resultante, una fuerza neta hacia abajo sobre la partícula, con lo cual se genera una delgada capa, una membrana en la superficie libre del líquido. Esa membrana se conoce como tensión superficial, y por estas razones que podemos observar que algunos insectos se pueden posar, se pueden colocar sobre el líquido sin sumergirse, o podemos tener algunos objetos también que los podemos colocar sobre el líquido sin que se sumerjan debido a esta membrana, a esta delgada capa que llamamos tensión superficial. Ahora a continuación haremos un experimento en el cual veremos la existencia de esta capa de tensión superficial, y pasamos al experimento. Bien, vamos a ver el experimento donde vamos a comprobar la existencia de la tensión superficial, donde la tensión superficial es una delgada capa que se encuentra en la superficie libre de un líquido, y para ello vamos a usar este vaso con agua y esta hoja de afeitar. Vamos a hacerlo en dos partes. En la primera parte voy a colocar la hoja de afeitar sobre la superficie del agua, y vemos ahí que se queda flotando por esa delgada capa, por esa membrana que se encuentra en la superficie libre del líquido. Ahora la segunda parte, pues voy a sacar en principio la hoja, y en esta segunda parte voy a volver a colocar la hoja de afeitar, pero en el interior del líquido, en el seno del líquido, y observamos lo que pasa. Ahí vemos que se sumerge debido a que ya no existe esa delgada capa, esa delgada capa o esa membrana de la que hemos hablado y que llamamos tensión superficial. A través de este experimento demostramos la existencia de esa mencionada membrana. Bueno, ahora pasemos al fenómeno de capilaridad. Este fenómeno ocurre cuando un tubo se encuentra en contacto con un líquido, en un tubo, por ejemplo, de vidrio, y tenemos que la capilaridad se puede explicar con base en las fuerzas de adherencia y cohesión.
Cuando se trata de un líquido que moja el vidrio, entonces el líquido asciende por el tubo jalado por las fuerzas de cohesión. Entre más delgado sea el tubo, el fenómeno es más notable. Y cuando se trata de un líquido que no moja el vidrio, entonces el líquido desciende empujado por la adherencia. Y otra vez, entre más delgado sea el tubo, el fenómeno es más notable. Y bueno, con estos esquemas explicamos el fenómeno de capilaridad. Debido a la capilaridad es de que la savia de los árboles asciende desde las raíces hasta las hojas, hasta las partes más altas. Debido a la capilaridad es que la humedad del suelo asciende por las paredes. Y con este fenómeno de capilaridad podemos explicar también que la mecha de un quemador se humedece, se moja, pudiendo de esta manera pues ocupar el combustible para producir la llama o el fuego. Bien, ahora vamos con el fenómeno de la viscosidad. La viscosidad tiene que ver con la resistencia que tiene un material al movimiento de las capas, de las masas de material o de líquido, unas sobre otras. Entre más pegajoso y entre más espeso sea una sustancia, un líquido, el material es más viscoso. Bien, esas son las propiedades que revisamos para los líquidos. Bien, ahora hablemos de los gases, recordando que en los gases las fuerzas de unión son prácticamente nulas, de tal manera que las partículas que lo constituyen son prácticamente libres. Y mencionamos como una de sus propiedades la expansibilidad. Esta es la tendencia de los gases a ocupar todo el espacio que tengan disponible. Tenemos que las partículas se distribuyen uniformemente, por lo que la densidad es la misma en todos los puntos. Vamos con el número 2, que es la compresibilidad, y es la propiedad de los gases a ser comprimidos. Con toda facilidad, cuando le aplicamos cierta presión, aquí tengo esta jeringa, obviamente está llena de aire, le tapo a esta salida y puedo yo comprimir el aire que está ahí dentro. Lo puedo comprimir hasta cierto valor, suelto y otra vez se vuelve a manifestar ahí la expansibilidad y vuelvo a comprimir. Entonces los gases son compresibles o tienen esta propiedad de compresibilidad, contrario a los sólidos, donde esa compresibilidad pues es muy baja o prácticamente pues, para fines prácticos muy pequeña, igual que los líquidos, los cuales son incompresibles. Vamos aquí a aprovechar que tenemos la jeringa para llenarla de un líquido y ver que los líquidos, a diferencia de los gases, pues no se pueden comprimir. Ya llené la jeringa con agua y hago la misma operación de tapar la salida y voy a tratar de comprimir el agua y veo que no es posible. Y esto ustedes lo pueden realizar en su casa con toda facilidad, hacer esta distinción entre esta propiedad de compresibilidad de los gases e incompresibilidad de un líquido como el agua. Finalmente tenemos la propiedad de difusibilidad o el hecho de que los gases se difunden cuando tenemos dos o más gases que se mezclan, que los tenemos en el mismo recinto, inmediatamente debido al gran espaciamiento que hay entre las moléculas de los gases y debido a la gran velocidad de dichas moléculas, estos gases se mezclan de manera uniforme, generando una mezcla, una situación que es la misma en todos los puntos del recipiente o del recinto en el que se encuentra. Bien, de esta manera tenemos las propiedades de los gases. Es así como concluimos este trabajo y te invitamos a seguir profundizando e investigando en el mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos construir paso a paso las bases de esta ciencia. De igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.